noches. Nuestro grupo está conformado por Luisa Fernanda Cardoso y María Camila Salazar, y quien les habla, Cristian Saudal Fajardo. Nuestro tema está basado en el estudio de implementación de la facturación electrónica en el sector ferretero, donde las operaciones del contribuyente serán modernizadas, logrando así grandes beneficios para una mayor rapidez e eficiencia en sus servicios. Esto nace por la necesidad de innovar y crear procesos adecuados que permitan la eficacia y control de los registros. La implementación de la facturación electrónica en el país se da a partir del año 2020, ya que es obligatorio para todas las ferreterías, presentando oportunidades en el término de ahorro, optimización y agilización de los procesos contables y financieros. En el decreto 00045 del 5 de mayo, en donde más de 40.000 empresas del sector ferretero, mayoristas y minoristas, tenían que empezar a generar facturación electrónica antes del 1 de julio del año 2020. Y en el gremio ferretero es tan importante en la industria nacional que se dedica a la venta de productos metálicos y de otro tipo que resultan útiles para el desarrollo de tareas de construcción y reparación, y entre otras. Bueno, la facturación electrónica es un mecanismo de comprobación fiscal que se basa en el aprovechamiento de los medios electrónicos para la generación que se está presentando ahora. Se presenta en que en los últimos años en el mundo ha entrado en un proceso de rápida transformación. Los cambios en los sistemas tecnológicos, políticos, económicos, y esto hace que las empresas requieran nuevos mecanismos que le permitan ser más eficientes y eficaces. También debemos retomarnos a más de 2 décadas atrás, donde ya se hablaba de la factura electrónica, que fue en el año 1995. No me va a tocar la pantalla. El marco metodológico nos trata de este trabajo, dado que el objetivo de este estudio, de este proyecto de investigación, será analizar la implementación de la facturación electrónica en el sector ferretero, en las ferreterías de barrio, principalmente en la ciudad de Neiva. Se incurrió un diseño no experimental que se aplicará de manera transversal, considerando que el tema de investigación de tipo descriptivo para conocer detalladamente qué tan involucrados están los comerciantes de ferretería de barrios de la ciudad de Neiva en la facturación electrónica. El presente trabajo será diseñado bajo el planteamiento metodológico enfoque cuantitativo, puesto que este es el mejor que se adapta a las características y necesidades de nuestra investigación, que es para saber qué tan enfocados están los comerciantes de ferretería de barrio de la ciudad de Neiva. El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y análisis de datos para contestar preguntas de investigación y aprobar esta hipótesis, esta pregunta que nos hicimos. Nuestra población que decidimos tomar en este proyecto está conformada por las ferreterías o comerciantes de barrios de la ciudad de Neiva. De la misma forma se va a recorrer algunos barrios de la ciudad de Neiva buscando a los comerciantes que cuenten con ferretería para acceder a hacer una encuesta, investigar sobre qué tan empapados están ellos en la facturación electrónica. Las técnicas de recolección de datos la vamos a hacer mediante una encuesta que vamos a realizar aproximadamente 14 comerciantes de los barrios de la ciudad de Neiva. Nuestra encuesta cuenta con 5 preguntas cerradas de ABC, el cual la primera es: ¿en su negocio ya implementaron la facturación electrónica? La segunda es: al implementar la facturación electrónica a su negocio, ¿cómo le pareció? ¿Ha tenido el suficiente acompañamiento del Estado para la facturación electrónica? Los paquetes electrónicos de la facturación electrónica son asequibles económicamente para la empresa.
Y la última, ¿con qué fin cree usted que implementaron la facturación electrónica? Bueno, nuestro resultado de este proyecto de investigación fue exitoso porque pudimos llegar al comerciante que contaba con ferretería en la ciudad, en los barrios de la ciudad de Neiva. Tuvimos la oportunidad presencialmente, ya que yo me encontraba en esos momentos haciendo un censo de la Cámara de Comercio y aproveché y realicé esa encuesta. En la primera pregunta que tuvimos el planteamiento de que si en su negocio ya habían implementado la facturación electrónica, nos deduce que un 86% nos responde que sí y un 14% nos responde que no. De acuerdo a esas 14 encuestas que se realizaron, la gran mayoría de estas ferreterías ya contaban con su facturación electrónica. ¿Por qué? Porque había plazo hasta el 1 de noviembre del 2020, que era implementar esa facturación electrónica. Y si ellos no implementaban esa facturación, tendrían sanciones, no podrían comprarles a los proveedores porque esos proveedores les exigían que tuvieran esa implementación de facturación electrónica. Nuestra segunda pregunta era, al implementar la facturación electrónica a su negocio, ¿cómo le ha parecido? ¿Fácil, difícil o otros? ¿Por qué quisimos preguntar eso? Porque hay mucha gente que no sabe ni para qué lo hicieron, ni cómo se maneja, ni han asistido a las capacitaciones que han dictado la DIAN para poderlos capacitar y que puedan implementarse bien en esa facturación electrónica. Según la encuesta, tuvimos un 72% que nos respondieron que era muy difícil, un 21% que era fácil y un 7% de que no tenían ni conocimiento de eso, ya que la contadora era la que manejaba eso. Sí, entonces en este resultado observamos esa variación de que la gran mayoría se les dificulta mucho. ¿Por qué? Porque no han tenido suficiente capacitación, porque no han tenido suficiente tema o acompañamiento de alguien que sabe, o de su contadora, de parte de la DIAN u otras entidades. Nuestra otra pregunta es, ¿ha tenido el suficiente acompañamiento del Estado por la facturación electrónica, como capacitaciones, visitas a su negocio, otras o ninguna? En este caso, todos tuvimos un 43% de que ninguna. Tuvimos un 57% de que han tenido capacitaciones por parte del Estado y un 0% de visitas a su negocio y 0 de otras alternativas que hayan tenido para ese acompañamiento del Estado, ¿sí? En su momento nos decían muchas personas que habían tenido muchas capacitaciones a la hora de esa facturación electrónica, pero que esas capacitaciones a veces no eran muy claras para esa implementación de la facturación electrónica. ¿Por qué? Porque una cosa era que ellos explicaban y ahora a la otra hora era ellos hacerlo desde su negocio, desde su computador, era distinto, ¿sí? Porque digamos a veces copiaban mal los correos, a veces no coincidían las cédulas con los nombres con los nombres de las personas que iban a facturar o los NID a las empresas. Entonces son muchas dificultades y ahorita han sido más porque esas preguntas, esas dudas, ¿a quién se las hace? Si la DIAN empezando no está trabajando presencialmente y segundo todo es virtual y es muy complicado comunicarse con ellos para aclarar muchas dudas. Nuestra siguiente pregunta era, ¿los paquetes electrónicos de facturación electrónica son asequibles económicamente para su empresa? Sí, no, muy caros.
unos contestaron el 86% que eran muy caros, porque habían algunas ferreterías que son de barrios que no facturan mucho, y como esto lo cobran es de acuerdo a cuántas facturas usted hace mensualmente. Así usted hace o arma su paquete de facturación electrónica, y había mucha gente que todavía no factura mucho, como algunas que sí facturan mucho y no son asequibles los precios. Dicen que es más caro la facturación que lo que venden, ¿sí? Entonces sería bueno pues que fueran asequibles estos precios para esas ferreterías de barrios que venden muy poco. Y nuestra última pregunta de esta encuesta fue: ¿con qué fin cree usted que implementaron esta facturación electrónica? ¿Para cobrar más impuestos? ¿Para que la DIAN controle más la evasión de impuestos? ¿Para no contaminar más el medio ambiente? ¿U otros? Muchos de ellos no saben por qué implementaron, no tienen claro por qué implementaron esta facturación electrónica, y todos estos comerciantes creen que es para cobrar más impuestos. Nos respondieron un 50% para cobrar más impuestos, un 36% para no contaminar el medio ambiente y un 14% para que la DIAN controle más la evasión de impuestos. Sería bueno que todos estos comerciantes pequeños de barrio tuvieran esa aclaración de por qué implementaron esa facturación electrónica.